habitación, un mejor lugar donde puedas descansar, y cómo construir una habitación. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por cada hermano que el día de hoy está en este lugar, y vamos a seguir leyendo nuestra lectura verso a verso de Romanos, ¿verdad? Nos quedamos en Romanos capítulo 15, versículo 7, y vamos a continuar con esta preciosa lectura en la cual el Señor nos enseña, ¿verdad? El Señor nos habla, nos muestra el amor, la confraternidad, ¿verdad? En el griego es koinonia, lo que tenemos en común como hijos de Dios. Romanos capítulo 15, ¿verdad? Versículo 7, veíamos hace 15 días esta parte de: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Dos cosas importantes. Dice su palabra primero, ¿verdad? Dice: recibíos los unos a los otros. Y esta palabra recibíos es hacer tuyo a tu hermano, hacer tuyo a aquel que pertenece al mismo cuerpo que tú. Recibe a tu hermano como también Cristo te recibió a ti. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, como también Cristo nos hizo suyos para gloria de Dios. Decíamos que tu vida es para la gloria de Dios. Tu vida no es para vergüenza de Dios. Tu vida es para la gloria de Dios. Tú estás en este lugar para bendecir a Dios, y tú eres la gloria, parte de la gloria de Dios, porque Dios te ha hecho, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Entonces tu vida debe ser para glorificar al cuerpo de Cristo. Tu vida debe servir para glorificar al cuerpo del Señor. Cuando nosotros glorificamos al Señor, ¿verdad?, estamos entonces caminando en el correcto funcionamiento de un verdadero hijo de Dios. Pero cuando mi vida, en lugar de ser bendición, sirve para otras cosas menos para bendición, quiere decir que entonces no estoy caminando como bendición, estoy sirviendo para maldición. Dice la Biblia que debemos de recibirnos los unos a los otros, esto es, debemos hacer nuestros a todos los que somos de la familia de Cristo. Amén. Tú eres familia de Cristo, yo soy familia de Cristo, somos familia de Cristo. Dice su palabra: por lo tanto, recibid los unos a los otros. Versículo 8: pues os digo que Cristo Jesús, sí, todos son sus Biblias, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo, y esta parte siervo se traduce como obedecer. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo, vino a obedecer. Dice, vino a ser siervo de la circuncisión. Todos sabemos la historia del pueblo de Israel, que Dios hizo un pacto especial con su pueblo. Ojo, no solamente con los gentiles, primero fue con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el Señor con el pueblo de Israel? Con la nación judía. Primero, para hacer un pacto, les pidió que se circuncidaran los varones, porque esto servía como un pacto y como una señal en los varones israelíes, en los varones judíos. Nosotros podemos preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué es necesario que el varón judío se circuncidara? ¿Qué? ¿Dios no ama también a los que no somos circuncidados? ¿Que Dios no ama al incircunciso? ¿Por qué Dios tuvo que ocupar esta parte de la circuncisión en el varón? Porque
al momento de hacer la circuncisión significa rasgar. Oh, qué parte tan interesante. Cuando Jesús muere, dice que se rasgó el velo del templo. Tiene un significado especial la circuncisión. Y el Señor Jesús nació y fue judío y vino a ser obediente a esa ley. El que primero nos enseña a obedecer es Dios. El que primero nos enseña a hacer las cosas correctamente es Jesús. Dice su palabra: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, vino a obedecer la ley mosaica para mostrar la verdad de Dios. En pocas palabras, el ejemplo de Jesús nos lleva a nosotros en creer en Dios. Nosotros no podemos creer en Dios si no tenemos quien nos ponga el ejemplo. Y el principal ejemplo de obediencia se llama Jesús, ¿verdad? El principal ejemplo que nosotros como seres humanos tenemos de obediencia es precisamente la vida de nuestro Señor Jesús. Primero vino a ser siervo, vino a humillarse para enseñarnos a cada uno de nosotros una sola cosa. Dice su palabra: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Nadie más vino a mostrar la verdad de Dios, solamente el Señor Jesús. Por esa razón es que el sacrificio y la obra de Jesús es tan importante en tu vida, es tan importante en mi vida, que sin Él no somos nada. El único objetivo que nosotros tenemos en la vida es algún día llegar a Cristo, es llegar al Padre Celestial, es llegar al cielo. ¿Cómo? ¿Hay un protocolo, hay un proceso? Sí. Yo quiero llegar al Padre. ¿Cuál es el camino? Jesucristo. Pero ¿quién me lleva a mí a Jesucristo? El Espíritu Santo. Y dice su palabra que te ha escogido a ti desde antes de la fundación del mundo. Ninguno de nosotros escogió a Dios. Nadie eligió a Dios. Yo quiero ser cristiano, yo quiero caminar como hijo de Dios. No, eso no es cierto. Dice su palabra que Él te escogió a ti. Dice un precioso salmo que leíamos el día viernes: bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Te das cuenta de la importancia de tu vida como hijo de Dios? ¿Te das cuenta que el sacrificio de Jesús no fue solamente un acto para la historia, sino es un acto de amor por ti, porque el Señor te quiere salvar? Dice su palabra que Él vino a ser siervo de la circuncisión. En pocas palabras, vino a obedecer la ley de Moisés para mostrar la verdad de Dios, para confirmar, dice su palabra, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué les prometió el Señor a los judíos? Que algún día vendría un consolador, que algún día sería una nación libre, pero no solamente del imperio romano, sino una nación libre del pecado. Esa es la promesa al pueblo judío. Sigue diciendo: y para que los gentiles glorifiquen a Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Tú y yo. Gente que no nació en la nación de Israel. Esos son los gentiles. Dice su palabra: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. ¿Qué está escrito? Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alégrense los gentiles con su pueblo. O sea, no solamente el pueblo de Israel reconoce a Dios, también tú y yo, que no somos israelíes, pero que somos salvos. Alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alaben al Señor todos los gentiles y engrandézcanle, magnifíquenle
todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí. Todos recordamos quién es Isaí, ¿verdad? Por si no te acuerdas, Isaí es el padre de David. Sí, aquel rey famoso, ¿verdad? Ese rey famoso que la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad? Su padre se llamó Isaí, por eso dice. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperan en él. ¿Por qué dice su palabra que la raíz de Isaí iba a regir a los gentiles? Porque en el reino de Dios no solamente hay judíos, en el reino de Dios también hay gentiles. Nosotros tenemos un pequeño problema con la palabra gentil, porque pensamos, bueno, hemos adjudicado la palabra gentil al que no es cristiano. No, estamos mal. El que no es cristiano se llama inconverso. El que no es hijo de Dios se llama inconverso. Porque a veces decimos, no, pues ese vecino es un gentil. Ah, ¿y tú? No, pues yo no. No, todos somos gentiles. Pero una cosa es ser gentil y otra cosa es ser inconverso. Todos los que no conocen a Cristo son inconversos. Pero tú y yo somos gentiles. ¿Por qué? Porque no somos judíos. No nacimos en Israel. Por eso el apóstol Pablo se refiere a los que no nacieron en Israel como gentiles. Dice su palabra. Y otra vez dice Isaías, versículo 12, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperan en él. Tú y yo esperamos en Dios, no solamente el judío. Tú y yo también esperamos en el Señor. ¿Qué esperamos? Esta palabra esperar significa de esperanza, no de esperar cuando estás ahí en la calle esperando el autobús. No, esta palabra es de esperanza. Y esta palabra esperanza es que nosotros esperamos con una esperanza viva en que algún día el Señor vendrá por nosotros. Independientemente de eso, cuando estamos en problemas, cuando estamos en angustias, esperamos en Dios. Por eso es que oramos, porque esperamos respuesta divina de Dios. Dice su palabra, los gentiles esperan en él. Y el Dios de esperanza, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Subraya esta parte. Pero el Dios de esperanza, dice, os llene de todo gozo y paz. Os llene de todo gozo y paz. Oh, qué interesante. Vuelve tantito al capítulo 14, versículo 17. ¿Qué nos dice ahí? Tú te acuerdas, ¿verdad? Cuando leíamos esta parte que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios no son cosas materiales. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y dice su palabra en el 15 versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. En pocas palabras, la persona que vive en el reino de Dios, si tú vives, si yo vivo, si nosotros como iglesia vivimos en el reino de Dios, entonces debemos tener dos características importantes: gozo y paz. No cabe la amargura, no caben los rencores, no cabe la mala manera de vivir. El Hijo de Dios no puede estar amargado, el Hijo de Dios no puede estar deprimido, porque la persona que vive en el reino de Dios debe aprender a vivir en gozo
y debe de aprender a vivir en paz. Una persona que no tiene gozo tiene un problema de identidad con Cristo. Una persona que no tiene paz vive amargada, vive enferma. ¿Por qué? Porque no está viviendo dentro de ese reino de Dios. El reino de Dios produce algo en ti. Forzosamente el reino de Dios va a producir en ti gozo y paz, tranquilidad y alegría. Un cristiano que siempre anda así. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano, le quería pedir un favor otra vez. ¿Cuántos están contentos? Sabes en su cara, ¿no? Debemos estar contentos. Es que yo soy así. Mentira. Mentira. Mentira como las de mejor no digo. Mentira. Yo soy así. No es cierto. Porque el que es hijo de Dios, Dios le va a dar paz y va a ir moldeando su carácter. Va a ir moldeando su ego. Va a ir moldeando su vida. Y el Señor te va colocando en un nivel de santidad, que la santidad implica estar contento. Por si no lo sabes, la santidad implica estar feliz. Vivir en el reino de Dios significa estar feliz. Hay cristianos religiosos que no ven la tele, pero están siempre enojados. ¿Qué pasó? Hay cristianos religiosos que no toman coca, pero han hablado mal de su hermano. ¿Qué pasó? El verdadero cristiano tiene paz y tiene gozo. Por eso, ¿cómo se obtiene? Decíamos hoy en la mañana una palabra clave que se llama arrepentimiento y sujeción a Dios. Sí. Pero es que a mí me han hecho muchas cosas, hermano, y han hablado muchísimo de mí. Si les dijera lo que han hablado de mí, pero no importa, porque tú tienes que vivir en un estado de paz, de tranquilidad, porque Cristo está en ti. Dice su palabra que no paguemos mal por mal, ¿verdad? Sino que pensamos el mal con el bien. Entonces el Hijo de Dios debe tener una característica, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Pero no solamente es decir, no, pues yo tengo paz, ¿no? Cuando llega la quincena, ¿quién está contento? Todos, ¿verdad? Todos. Cuando llegó el peje a la presidencia, todos. ¿No? Bien contentos. Yo a varios de ustedes los vi en el Zócalo, con su bandera. Ah, no digan que no, si los vi. Y ahorita ya todos, ¿quién habrá ido? ¿No? Dice su palabra, en el creer. ¿Te das cuenta? ¿Cómo va a empezar tu gozo y tu paz? En el creer. ¿En quién? En el Señor Jesús. Pero creer en Dios no es solamente decir creo en ti. Cantamos un precioso que se llama creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Bueno, no es solamente el cantarlo, es el creerlo. Y cuando tú lo crees, lo vas a obedecer, lo vas a amar y te vas a esforzar para él. No solamente decir creo en ti. El creer, hay gente que canta creo en ti y vive amargado, no cree en Dios.
Hay gente que dice creo en ti y vive odiando, no cree en Dios. El creer en Dios es demostrarlo con tu vida, porque solamente así puedes tú caminar tranquilo. Hace 8 días, el día sábado, me habla mi esposa y me dice: ¿sabes qué? Vente rápido, Mauricio se acaba de fracturar. Bueno, ahí voy. Estábamos aquí ensayando y parecía que se cerraban todas las puertas. Fuimos a hospitales particulares, fuimos a todos lados y no pasó nada. Nos fuimos a Gea González, estuvimos hasta las 4:30 de la mañana en Gea González el día sábado, y mi esposa me habla y me dice: lo quieren operar. Acaba de decir el doctor que ya no hay otra, tienen que operarlo. Cada clavo sale en 1,000 pesos y necesita 2. Y yo decía: híjole, ¿de concreto no le servirá? Iba mi suegro con nosotros. Estuvimos hasta las 4:30 de la mañana. ¿Qué es lo que te pasa por tu cabeza? Todo. ¿Cómo lo van a operar? ¿Y qué crees que pasó? Que nos dicen: pero busquen dónde operarlo, porque aquí no hay lugar. Híjole. Pero si tienen que operar ya, busquen dónde, porque aquí no hay lugar. Pusimos eso en las manos de Dios y me dice mi suegro, dice: este médico no sabe. No me deja saber. Dice: no tiene la última palabra él. La última palabra la tiene Dios. Vamos a ver. Y recordando esas palabras que él me dijo, el hecho de, bueno, es que él no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Hay que creer. Nos fuimos para la casa, nos dieron una hoja y en esa hoja nos teníamos que presentar el día lunes en el pediátrico de Coyoacán. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Pero ahí nos teníamos que presentar el día lunes. Llegamos a la casa como a las 5 de la mañana, como 5:30. O después, ¿verdad? Menos, como a las 7. Y resulta que cuando llegamos, dormimos alrededor de 2 horas. Eso en el teléfono, yo no lo escuché. Era una de mis tías que dice: levántalos y que se vayan al hospital de Limán. Bueno, pues como pudimos nos levantamos y nos llevamos a Mauricio al hospital de Limán. Llegando allá, lo pasaron, muy rápida la atención, ¿verdad? Y lo ven, le vuelven a acomodar su huesito, le dolió muchísimo, pero dice el doctor de ahí: qué bueno que está chiquito, porque le va a pegar el hueso. Y le dice mi esposa: oiga, pero no hay necesidad de operarlo, porque nos dijeron que lo tenemos que operar. No, su huesito ya quedó, solamente lo vamos a empezar y que vaya, ahora sí que convaleciendo, y nos vemos en 2 semanas. Sáquense en 2 semanas y ya no va a haber necesidad de operarlo. Y yo ya se llevaba mis clavos de concreto. Y la mano de Dios se ve donde unos dicen no se puede. Después mi esposa decía: por algo no lo quisieron operar ahí, por algo Dios cerró todo para que no se operara ahí en el Gea González. ¿Cómo es posible que un hospital tan grande hayan dicho: no hay cupo, no lo podemos operar? A mí se me hizo raro que no lo operaran ahí. Pero Dios cerró esta puerta. Son pruebas por las que pasamos, pero siempre hay que tener gozo, hay que tener paz, y esa paz viene en el creer. Como seres humanos nos asustamos porque decimos: ¿ahora qué voy a hacer? Cree en Dios, cree en Dios.
Él tiene una solución mejor que la tuya. A veces parece difícil, pero dice su palabra en el Salmo capítulo 23: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces Él está con nosotros, y dice su hermosa palabra: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si tú crees en Cristo y en su poder, vas a abundar en esperanza. Cuando la persona abunda en esperanza, está contenta, tranquila y en paz. Pero ¿quién te da ese poder? El Espíritu Santo de Dios. O sea, no es que tú quieras tener ese poder, alguien te lo tiene que dar. El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña su palabra? Porque es necesario que nos recibamos los unos a los otros, ¿verdad? Luego el día jueves nuestros hermanos fueron a la casa, ¿verdad? Y hicimos un cotorreo. Y aquel ya estaba bien borracho. Ahí dicen, ¿sí? Dice su palabra: recibió los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el Señor muchas veces permite que pasemos por eso, para que entendamos, cuando Él nos saca, que alguien más puede caer y que tenemos que apoyar. Qué importante es la palabra de Dios entonces aplicada a nuestras vidas. Dice el Señor: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis. Si hay algo que tiene que abundar en nosotros, no es la tristeza. En un hijo de Dios no puede abundar la tristeza, tiene que abundar la felicidad. No puede abundar la desesperación, tiene que abundar la paz. En un hijo de Dios no puede abundar el rencor, debe de abundar el perdón. Sí. Para que abundéis, algo que tiene que abundar en ti: la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces creo que primero tenemos que aprender a pedir a Dios algo, no esperanza. Primero tenemos que aprender a pedir el poder del Espíritu Santo, porque por ese poder tenemos lo otro. Si no tenemos ese poder, no tenemos nada. El Señor nos invita a crecer. Ahorita cantábamos: somos iglesia, reino de luz, y nuestra bandera, la cruz de Jesús. Sí, no estamos ya desolados, no somos ya extranjeros, no estamos angustiados ya. Él nos ha metido en su reino y somos parte de esa familia de Cristo. ¿A qué nos invita el Señor? Que abundemos en esperanza, que abundemos en amor, que abundemos en alegría. Eso es bueno, porque así demostramos, no con caretas de que ay, me cae gordo pero le voy a sonreír. Mejor perdónalo para que tengas una auténtica felicidad. ¿Verdad? Hoy viene el sermón. Hermano, Dios me bendiga, ¿cómo está? No, perdónalo de corazón. Perdónalo. Perdona a tu opositor, perdona a tu enemigo. Y dice su palabra: vivirás en esperanza, en felicidad, en paz, en amor. Amén. No se les olvide leer, nos quedamos desde el versículo 13, del 14 al 18, lo leemos dentro de 8